Buenos días, mi nombre es Don Arley Castañeda Triana, estudiante de Administración de Empresas de sexto semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video se desarrolla con el fin de dar un concepto de qué es la cultura en el ámbito de la antropología, por lo cual se resolverán 5 preguntas para hacer más enfocado el video. Entonces, primero, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, para definir esto tenemos que entender que entre los antropólogos se definen dos grandes grupos. El primero, materialistas, que considera que la cultura son los comportamientos y objetos materiales que facilitan a una sociedad adaptarse a un ámbito físico o político. Entre ellos se destaca Taylor, que ve la cultura como un todo que incluye las artes, las ciencias, la fe, la religión, los derechos y las costumbres de la sociedad. Se destaca también Howell, que define la cultura como el sistema de pautas de conductas aprendidas a través del lenguaje, de la comunicación, de las observaciones que no hacen parte de la herencia biológica. El segundo grupo, que son los llamados mentalistas, consideran que la cultura es una serie de reglas y normas para el comportamiento y la fabricación de objetos mentales. Entonces, si tomamos la unanimidad entre los dos conceptos, podemos definir qué es la cultura en el ámbito de la antropología. Entonces, se puede decir que la cultura hace referencia a los comportamientos, normas y reglas de una sociedad para el comportamiento de los individuos. Estos comportamientos son frecuentes, son aceptados y cotidianos. Se entiende que un individuo no representa el 100% de una sociedad, sino que un individuo siempre representa una pequeña parte de lo que es su sociedad. Segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central en la antropología? Entonces, la cultura es un concepto central en la antropología debido a que la antropología trata de resolver la pregunta de qué es el hombre, y la cultura nos brinda muchas pistas o nos enseña muchos de los comportamientos de un individuo, de la personalidad del mismo, debido al sitio donde crece o vive, ya que eh, digámoslo así, un asiático va a tener un comportamiento diferente a un latinoamericano, ¿sí? En cuanto a sus costumbres, a su forma de expresarse y a los alimentos. La cultura también permite conocer a través de los mitos y religión, de los mitos de la religión y de la creencia, los, las creencias que tenían nuestros antecesores, ya que estos conocimientos se transmiten de generación en generación. Seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo se transforma el concepto de cultura a través de los enfoques teóricos? El primer enfoque es el funcionalista, que, que expone que las sociedades cuentan con mecanismos capaces de regular sus conflictos y que hacen parte de un código de conducta de los individuos. El segundo enfoque teórico, que es el positivismo. El positivismo plantea que el único conocimiento real y que se debe tomar en cuenta es el científico. En el positivismo se ignoran las creencias religiosas y la fe. El tercer enfoque científico, que es el estructuralista, eh, plantea que los fenómenos sociales deben ser tomados en cuenta con un sistema de números y de símbolos. Y el último enfoque teórico es el postestructuralismo, que fueron unas investigaciones realizadas en el año 1960, en el cual se trata de poner en tela de juicio primordialmente lo que planteó el estructuralismo. Seguimos con la siguiente pregunta, la cual es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Entonces tenemos que entender que la sociedad es un conjunto de individuos o de personas que se agrupan en una misma región para llevar pues una vida a cabo y alcanzar unos fines comunes. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es la forma de vida que dichas personas adoptan eh, para desarrollar en su sociedad. Entonces se entiende que primero existe la sociedad, que es el agrupado de individuos, y de manera posterior se da la cultura, que es la forma de vida que dichos individuos toman para su sociedad. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición cuál es la definición de en cultura, relativismo cultural y etnocentrismo? Entonces, en cultura hace alusión al aprendizaje que tenemos de manera consciente y de manera inconsciente. ¿Cuál es el aprendizaje consciente? El aprendizaje consciente es cuando vamos a una universidad o a una escuela a obtener unos conocimientos de manera consciente.
El aprendizaje inconsciente es, por ejemplo, el que desarrollan los bebés que aprenden a caminar y a gatear debido a que observan a sus padres. Ese es un aprendizaje inconsciente. Seguimos con relativismo cultural. Relativismo cultural hace referencia a que todas las prácticas culturales de las diferentes sociedades son igual de importantes. O sea, es decir, que el carnaval de Barranquilla tiene la misma importancia que el carnaval de Río de Janeiro. Y por último, el etnocentrismo, que nos dice o que plantea que cree que el estilo de vida de una sociedad es mejor a otra sociedad. Es decir, que aquí plantean que, digamos, la sociedad de los indios mayas era más importante que la cultura que llevan nuestros indios colombianos. Eso es lo que plantea el etnocentrismo. Y por último, vamos a hablar de lo que es antropología aplicada. Antropología aplicada es a través de la planeación, coordinación y direccionamiento, cambiar el comportamiento de una sociedad. En eso se basa la antropología aplicada, en tratar de cambiar los comportamientos de una sociedad. Se habla también de la perspectiva de Emin y de Elin, en la cual la perspectiva de Emin plantea que cuando se va a desarrollar una investigación antropológica, el antropólogo debe tener todos los conocimientos necesarios como si se comportara como un nativo de la sociedad. Y la perspectiva de Elin plantea que el antropólogo no debe tener dichos conocimientos, sino que solo debe tener el papel de observador. Muchas gracias y con esto terminamos el video.